¿Qué tal, gente? Vamos a terminar con esto de Leticia Lorenzo, ¿sí? 2.2.4 Sustento en la audiencia. Finalmente, cubierta todas las áreas hasta aquí definidas, el litigante deberá realizar su preparación final para sostener sus peticiones o cuestionamientos en la audiencia de medida cautelar. La idea central que el litigante debe tener en mente a la hora de prepararse para la audiencia es la pertinencia. Pertinencia. Teniendo la capacidad de... Acá hay un cuadro, que ahora los voy a subir. Ahora lo voy a subir. En líneas generales, ahora lo subo y nada, un poco de música. ¿Cuánto lo dejo? 10, 20 segundos, 30 segundos el cuadro. Igual te lo pueden parar. 30 segundos. Continuamos. En líneas generales, las partes deberán tomar en cuenta para su actuación en las audiencias la necesidad de A. Adelantar los cuestionamientos de la contraparte con argumentos sólidos y creíbles. B. Realizar una presentación que tenga coherencia interna. C. Identificar las posibles inconsistencias internas del relato de la contraparte. D. Argumentar concretamente sobre la base de los planteos realizados por la contraparte. Ahora bien, la tabla presentada a líneas arriba, que yo se las voy a incorporar, no tiene pretensiones de fijar criterios fijos y rígidos sobre cómo debe asumirse cada audiencia, pero a partir de un intento de delineación sobre la dinámica de las audiencias, pueden observarse con mayor claridad lo que se afirmara en la parte inicial de este manual. Manual con mayúscula. Bueno, pero dice este puede ser un cabo. Uno, o no, en realidad hay un puntito. La audiencia de medida cautelar será una audiencia con características esencialmente controversiales. En tanto la acusación sostenga una solicitud, la defensa procurará el rechazo de esta o, llegado el caso, la disminución en cuanto a la restricción de los derechos del imputado. La labor del juez, por su parte, será la de dirimidor entre dos posiciones encontradas, quedando en su cabeza la decisión final sobre el cual de las partes ha acreditado con mayor fundamento su posición. Por otro lado, las audiencias de control de criterio de discrecionalidad de la acusación, oportunidad o aplicación de salida alternativa serán audiencias con un carácter más conciliatorio, debido a que es de esperarse que acusación y defensa concurran con una idea previa del acuerdo al que arribarán y que justificarán delante del juez. Si se observa en la descripción mínima que se realiza en la tabla, a diferencia de la audiencia de medida cautelar, en la que la defensa tiene un rol de control y controversia mayor, en la audiencia de salida alternativa sería de esperarse que la defensa acuerde ciertos puntos con la acusación y que resulte excepcional el planteo de una controversia. En este caso, la función del juez ya no estará tan orientada a dar la razón, puesto que asumimos que existe un acuerdo básico entre las partes en la petición. Ello lleva a considerar que en estas audiencias el juez tendrá que tener una atención preferencial a verificar que el caso traído a su conocimiento se encuentra de las permisiones establecidas por la ley. ¿Sí? Y, en adición, al comprobar que los involucrados en el conflicto, principalmente el imputado, han asumido esta salida informados y voluntariamente. Bien. Por otro lado, la audiencia de exclusión probatoria, por su parte, tendrá como característica que la parte peticionante será la defensa, en función de que se solicitará la exclusión de una acusación realizada
de una actuación realizada por la acusación que causa un agravio de los derechos del imputado y el debido proceso. En este sentido, el sentido común nos lleva a concluir que las obligaciones variarán, ya que será la defensa la encargada de acreditar la veracidad de sus afirmaciones, quedando la acusación en un rol de defensa de la legalidad de su accionar. En este caso, entonces, la mirada del juez volverá a tener la función dirimidora. Pero aquí la exigencia probatoria estará puesta hacia la defensa. Insistimos en que este planteo esquemático no puede seguirse como una regla cerrada, pero consideramos importante hacer este planteo como criterio a seguir para analizar posteriormente, en concreto, el contenido de cada audiencia, ya que resulta de utilidad a los fines de establecer la necesidad específica y pertinencia de la actuación de las partes en cada audiencia. Luego de haber realizado todas estas tareas, el litigante estará en condiciones de concurrir a la audiencia, dejar con alguien a su hija y sostener su petición con eficacia. Bueno, voy a incorporar el cuadro acá, a partir de ahora, ¿sí? Así 10, 20, 30 segundos, lo miran, ya fue descrito con lo último que leí. Vamos, creo que concluyendo. Creo. 2.3. Temas a considerar. 2.3.1. Cuestiones probatorias. Una discusión muy frecuente en torno a la actividad propia de las audiencias en la etapa probatoria versa sobre la posibilidad de producción de prueba. En ese sentido, es importante señalar que la regla en estas audiencias es que no se produce prueba. La prueba es una necesidad del juicio. Me encantó esto. La prueba es una necesidad del juicio. No de las audiencias de etapa preparatoria, ya que está vinculada a la necesidad de acreditar la existencia del hecho que se está juzgando, la participación y el grado de la persona imputada y la necesidad y posibilidad en específico de aplicación de una pena concreta. El hecho de convertir a estas audiencias en un espacio donde se reciben testigos, se aporta evidencia material, etc., refuerza varias ideas erróneas. En el caso de la audiencia de medida cautelar, se fortalece la idea de esta audiencia como un mini juicio o de ensayo de juicio. En el caso de salidas alternativas, se fortalece la idea de que existe una confrontación, cuando la realidad de la salida alternativa es que se arriba a partir de un proceso de acuerdo donde ambas partes manifiestan voluntad en el sentido de poner fin al proceso por la vía de la salida. En el caso de la exclusión probatoria en particular y en las audiencias de resolución de incidentes en general, se fortalece la forma de litigio indirecto, consistente en discutir cuestiones que no tienen relevancia para el fondo del asunto en proceso y a través de este mecanismo dilatorio retrasar los resultados del caso que se está investigando. La discusión en una audiencia de la etapa preparatoria se da primordialmente sobre la base de los argumentos que la parte presente. Evidentemente, el abogado debe tener un respaldo para sus afirmaciones, como se ha señalado al establecer los pasos necesarios para el análisis del caso. Pero ello no significa que el abogado deba producir pruebas en la audiencia. Por ejemplo, en nuestro caso, la acusación sabe que el imputado no tiene una estabilidad en el trabajo y sabe que el amigo que se le conoce vive en otro país, por lo que él está pensando en irse para allá. Esto lo sabe porque tuvo una entrevista con el jefe del imputado, quien le refirió todos los extremos. En un sistema que se basa en el principio de buena fe de los litigantes, la defensa sabe previamente a la audiencia que el jefe del imputado se ha entrevistado con el Ministerio Público Fiscal y le ha comunicado estas informaciones. Ajá. ¿Principio de qué? ¿De buena fe? ¿De quién? ¿De los litigantes? Ah. ¿Qué es? No sé bien qué es eso. Nunca lo vi. Pero lo voy a estudiar. Les ha comunicado estas informaciones. Bien porque se le ha permitido al defensor participar en la entrevista, bien porque se le ha proporcionado una copia del registro de la entrevista realizada. Si el defensor considera que hay algún punto que no está claro,
puede concurrir a entrevistarse personalmente con el jefe para aclarar los aspectos que considere necesarios. En definitiva, lo que pretendemos decir es que no es necesario que la acusación lleve a la audiencia de medidas cautelares al jefe a declarar, porque ya ha cubierto varias actividades que dan credibilidad a sus dichos. Ha tomado un registro de la entrevista, le ha proporcionado a la defensa, lo ha proporcionado a la defensa, tiene una transcripción de ese registro consigo en la audiencia. En el mismo sentido, no es necesario que en una audiencia de salida alternativa de acusación lleve consigo toda la prueba de cargo, ya que de la base para la aplicación de estas medidas es la asunción de responsabilidad por parte del imputado. Y por ello, el estándar de exigencia probatoria para la acusación disminuye notoriamente, trasladándose la evaluación del jugador hacia la voluntariedad informada de parte del imputado para asumir esa responsabilidad. Es decir, verificar que el imputado tiene claro lo que significa seguir adelante con la salida alternativa en términos de asumir la responsabilidad, probablemente comprometer la reparación del daño causado y renunciar al derecho a un juicio oral, público, contradictorio y continuo. Adicionalmente, como hemos mencionado, el principal control de la actividad de un litigante es su contraparte. El principal control de la actividad de un litigante es su contraparte. Esto que está escrito en el 2030. La práctica creen que es personal. Creen que son pelados contra peludos. Hombre, que tienen, por Dios. Ante los dichos de la acusación, en la audiencia está presente el defensor que, siguiendo el ejemplo de la medida cautelar, en caso de que haya algún problema con la entrevista, no existió, se tergiversó, se están afirmando cosas que el entrevistado no dijo, puede poner en evidencia en forma inmediata y generar la controversia sobre ese punto, para que se resuelva si es creíble o no la afirmación de la Fiscalía. Por lo expuesto y de acuerdo al desarrollo que venimos realizando, cuando un litigante decide solicitar una audiencia con un determinado objetivo, solicitud de medida cautelar, aplicación de salida alternativa, incidente de exclusión de prueba obtenida en forma ilegal, no puede concurrir a la audiencia a improvisar una historia, sino que está obligado a contar con una argumentación clara, estructurada adecuadamente y con respaldos necesarios como para hacer de su relato una cuestión creíble y no cuestionable por la contraparte. Ello no implica que en estas audiencias deba tratarse una lista de testigos y evidencias para producir, puesto que, en primer lugar, la finalidad de la audiencia no tiene relación con la definición de la forma en que el hecho sucedió y, en segundo lugar, la etapa de producción y valoración de la prueba es el juicio oral. Esto nos lleva a otro punto, Esto nos lleva a otro punto de distinción entre las audiencias de la etapa preparatoria y la audiencia de juicio oral. El rol del juez. En tanto, en un juicio se pretende que el tribunal o juez de sentencia se mantenga lo más distantes posibles de la producción de la información, permitiendo que las partes produzcan su prueba en la forma en que la estimen conveniente. En una audiencia de la etapa preparatoria no solo es posible, sino que en algunos casos resulta enormemente necesario que el juez asuma un rol activo en la aclaración de ciertos puntos. Vaya si tiene un rol activo. ¿Sí? Codo a codo con el fiscal. Así, si es, y que alguien venga a desmentirmelo. Así, si en el caso de la controversia sobre la información dada a la acusación por el jefe del imputado de la defensa comienza a dispersar su argumentación intentando poner en discusión cuestiones alejadas al peligro que se está discutiendo, el juez como director de la audiencia tiene la facultad para intervenir y preguntar concretamente a la defensa. ¿Cuál es la base que tiene para decir que la acusación está mintiendo o cambiando el contenido de la información? Yo una vez dije, está mintiendo y casi me sancionan. Está falseando la verdad, o algo así hay que decir. O no es cierto.
o no sé, no goza de la cualidad de verdad exigida por... Yo dije, está mintiendo, me mira después, ¿no? La intervención de los jueces realizando preguntas aclaratorias, resultando sobre el respaldo de información que las partes tienen, impidiendo que las discusiones se desvíen del o los objetivos que motivó a la audiencia. Es esencial para lograr una decisión de calidad. En adición, es importante también asumir que dado que no nos encontramos en una audiencia de juicio, las herramientas de producción de información deben ser mucho más desformalizadas. Esto me encantó. Me encantó. Me encantó. Si el jefe del imputado se encuentra presenciando la audiencia y surge esta controversia que venimos relatando, la acusación dice que le dijo una cosa, la defensa manifiesta que no es así, no es necesario y de hecho sería muy cuestionable que se llame como testigo al jefe del imputado, se le tome juramento y se lo someta a las reglas del interrogatorio y contrainterrogatorio. Nótese que los códigos de procedimiento establecen generalmente esas previsiones para la audiencia de juicio. No así para las audiencias de la etapa preparatoria. Si esta controversia sobre los dichos del jefe surgiera y el jefe estuviera en la audiencia, el juez sencillamente debería preguntarle ¿qué fue lo que usted le dijo a la fiscalía cuando lo entrevistaron? Y escuchar la respuesta del sujeto como un aporte a mejorar la calidad de la información que tomará en cuenta en su decisión. Debe tenerse en cuenta que la decisión del juez en esta audiencia concreta no es una decisión sobre la responsabilidad penal del imputado o la ausencia de esta, y en consecuencia no puede pretenderse que los estándares de actuación y producción de la información sean los mismos, porque ello equivaldría a sostener que cada audiencia del proceso penal debe ser un juicio propiamente tal, cuestión que no tiene posibilidad a sostenerse. Vamos a hacer el último cortecito. Ahora les agrego el cuadro. ¿Sí? Otra nena está en camino.